Llevo unos 4 años trabajando como conductor de larga distancia. Antes era enfermero, pero el desgaste me obligó a dejar el hospital. Ahora mi vida se resume en mí, mi camión y la carretera. Las noches son más tranquilas y con menos gente alrededor, y eso es lo que más me gusta. Una vez, durante un viaje por Missouri, en la autopista 36, me ocurrió algo extraño. Si conoces esa ruta, sabes lo vacía que está en mitad de la noche, kilómetros de oscuridad y apenas algunas salidas hacia pequeños pueblos. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando me detuve en una gasolinera para repostar y usar el baño. Llevaba millas sin cruzarme con ningún coche y empezaba a sentir el cansancio. La estación, técnicamente, estaba abierta, las luces encendidas, los surtidores funcionando, pero la tienda parecía cerrada. En la fachada parpadeaban tubos fluorescentes que zumbaban y atraían a todas las polillas de la zona. De todos los surtidores, solo uno servía. Los demás tenían bolsas de basura en las manijas. Dejé el motor encendido y empecé a repostar, como siempre. El aparcamiento estaba completamente vacío, ni un solo camión aparte del mío. Ya iba por la mitad del llenado cuando, de reojo, noté un movimiento. Desde el extremo de la estación, junto a los contenedores de basura, una mujer comenzó a caminar hacia mí. No la escuché llegar, ni pasos, ni puertas de coche, nada. Simplemente apareció allí. Parecía tener unos 20 y tantos años, con la piel pálida y el pelo negro hasta los hombros, graso, sin brillo, descuidado, como si no lo hubiera peinado en mucho tiempo. Llevaba una sudadera gris con capucha y unos vaqueros anchos, ambos visiblemente grandes para su talla. Sin bolso, sin teléfono. Se detuvo a unos 2 metros y simplemente me miró. No parpadeaba, no se movía, solo me observaba. Pensé que tal vez necesitaba ayuda y le pregunté, ¿estás bien? No respondió. Su rostro estaba vacío de emociones, ni miedo, ni enojo, solo nada. Tras una pausa demasiado larga, dijo, ¿es seguro aquí? Le pregunté, ¿qué quieres decir? No aclaró nada. Siguió mirándome sin parpadear. Intenté de nuevo. ¿Estás herida o te pasó algo? Otra pausa interminable. Luego dio un pequeño paso hacia mí. Había algo extraño en su manera de moverse, no del todo robótica, pero sí equivocada. Dejé de cargar gasolina y alcancé la tapa del tanque. Aún no estaba en pánico, pero mi cuerpo empezaba a reaccionar. He visto gente drogada, asustada o alucinando, y esto no se parecía a nada de eso. ¿Tienes a alguien que te lleve?, pregunté. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como un perro curioso, y no respondió. Dio otro paso, ahora a poco más de 1 metro. Fue entonces cuando vi mejor sus ojos, muy abiertos, húmedos, pero sin parpadear. Empecé a moverme con discreción hacia la puerta de la cabina, sin que pareciera evidente, y entonces, casi en un susurro, dijo, «No deberías estar solo». No respondí, simplemente agarré la manija y abrí la puerta. En ese instante, ella se lanzó hacia mí, un movimiento brusco, como si quisiera cortar la distancia. Me subí de un tirón al asiento y cerré la puerta de golpe. Al accionar el seguro, miré hacia los surtidores. Entonces los vi, 2 hombres. Estaban inmóviles junto al costado de la estación, medio ocultos en la sombra. Uno llevaba una gorra, el otro una sudadera con capucha, igual que la de ella, con los brazos colgando, sin gestos, sin hablar, solo mirando. Mis manos fueron directo a la palanca de cambios. Ni siquiera comprobé la manguera. Por suerte, ya la había quitado. La mujer no me siguió por el frente. Solo giró lentamente, como si quisiera rodear hacia mi lado. No la dejé llegar. Puse la marcha y pisé el acelerador. Las llantas chirriaron sobre el asfalto, pero no me importó. Tomé un giro amplio para esquivar a la mujer, los surtidores y a los hombres. El remolque se ladeó un poco, pero mantuvo el control. Al salir del lugar, miré por el retrovisor lateral. Ella seguía en el mismo punto, sin mirar el camión, mirando directamente al espejo, a mis ojos, sin parpadear. Avancé unos 20 metros más y me detuve en otra área de servicio, iluminada y con más camiones. Me estacioné lo más cerca posible de la entrada y me quedé un buen rato allí, revisando los espejos, como si pudiera haberme seguido de alguna manera. No llamé a la policía. ¿Cómo le explicas a un operador que solo tuviste un mal presentimiento? ¿Qué dices? Ayuda, me miró raro. Nunca volví a esa estación. Y ahora, cada vez que salgo de la autopista de noche, primero reviso todo el lugar.
Me aseguro de no estar solo, porque lo que iba a pasar allí no fue al azar. Fue una trampa, y creo que ella quería que primero confiara en ella. Esto pasó en el verano de 2021. Iba en un recorrido nocturno desde Wichita hasta Amarillo. Nada fuera de lo común. Solo carga, carretera y kilómetros por delante. Ese tramo, después de la medianoche, tiene un silencio especial. No es tranquilo, sino denso, como si pesara. Lo había hecho decenas de veces. El sonido monótono de los neumáticos contra el asfalto, algún que otro tráiler pasando, y la señal de radio perdiéndose a ratos. En ese entonces llevaba 17 años en la carretera, divorciado, con los hijos ya grandes, que apenas necesitaban un mensaje de vez en cuando. Conducir me mantenía cuerdo, o al menos ocupado. Aquella noche llevaba un termo de café, medio paquete de chicles y el CB casi sin actividad. Todo normal. Al oeste de Enid, la carretera se abre en largas rectas, sin pueblos, solo gasolineras de vez en cuando, algún camión de ganado que se apartaba. Yo seguía atento, ojos al frente y espejos limpios. Todo parecía rutinario, hasta que, ya cruzando la frontera del estado, lo noté. Una silueta detrás de mí, al principio muy lejos, apenas visible en la esquina superior del retrovisor izquierdo. Parecía un coche pequeño, quizá un compacto, sin luces. No le di importancia. Hay gente rara que conduce de noche, tal vez una bombilla fundida, tal vez querían ahorrar batería, quién sabe. Pero con los kilómetros, la figura seguía ahí, sin faros, sin adelantar, siempre a la misma distancia, apenas perceptible. Cuando cambié de carril, lo hizo también. Mismo ritmo, misma separación, como si estuviéramos unidos por un hilo invisible. Aflojé un poco, reduje 5 millas por hora, y entonces él también disminuyó. Fue ahí cuando la inquietud me golpeó de verdad. Hay una diferencia entre casualidad y vigilancia. No era solo alguien conduciendo detrás de mí. Se sentía afinado, como si estuvieran fijados en mí. Encendí la radio CB para ver si alguien cerca lo había visto. Nada, solo silencio. Pisé el freno de golpe, probando si reaccionaban. En el espejo vi un destello sutil de movimiento. Lo hicieron, me imitaron otra vez. Pensé que quizá era otro camionero jugando, pero no había luces de posición ni de gálibo. Y los camioneros no suelen hacer persecuciones silenciosas. Con el tiempo, la tensión empezó a crecer, esa sensación de que alguien juega un juego sin dejarte conocer las reglas. Cada salida la consideraba como opción de detenerme, pero eran solo gasolineras mínimas, con una bomba y quizá una máquina de refrescos. No el tipo de lugar donde quieres parar si tienes un problema. Así que seguí. Finalmente, pasando la frontera de Oklahoma con Texas, vi un área de descanso decente, bien iluminada, un par de camiones ya estacionados, máquinas expendedoras, incluso un poste con cámara de seguridad. Sin poner la direccional, giré bruscamente, intentando romper el patrón. Crucé la primera fila y aparqué junto a los contenedores de basura. Lo puse en neutral, dejé el motor encendido y miré el espejo. Ningún coche, nadie me siguió dentro. Exhalé por primera vez en una hora. Quizá lo había imaginado todo. Tal vez era solo cansancio. Bajé, me estiré, crují la espalda y caminé alrededor de la cabina, haciendo las revisiones de rutina. Llantas, correas. Se sentía bien moverme, pero entonces vi algo. 3 espacios más allá, en el borde oscuro del estacionamiento, había un coche. Un sedán pequeño, luces apagadas, vacío por dentro. Me quedé mirándolo unos 30 segundos. El capó tenía ese temblor de calor que solo aparece cuando el motor ha estado encendido, pero el parabrisas mostraba un interior vacío. El asiento de conductor estaba echado muy atrás, como si quien lo ocupaba fuera muy alto. Pero no había luz de un teléfono, ningún brillo, nada. Y juro que cuando entré al lugar, ese coche no estaba. Lo habría notado. Retrocedí despacio, sin quitarle la vista de encima. Volví a la cabina, cerré con seguro ambas puertas y corrí la cortina detrás del asiento. No dormí, ni siquiera apagué el motor. Me quedé en la oscuridad, tomando café y vigilando los espejos. Cada hora entraba o salía un camión, pero nadie se acercó a ese auto. Permaneció inmóvil hasta cerca de las 5 de la mañana. Entonces vi algo, un destello, un movimiento borroso, y el coche desapareció, sin ruido de arranque, sin luces encendiéndose. Simplemente se esfumó por la carretera. Esperé otra hora entera antes de moverme.
Cuando por fin salí, di una vuelta completa por el estacionamiento. Revisé cada rincón. Nada. Me repetí que solo era alguien jugando, quizá un conductor cansado, tal vez una broma. Pero yo he visto bromas, y esto no era eso. Esto era paciencia, cálculo. Quien quiera que fuera, quería que yo supiera que estaba allí, pero no el por qué. Después de aquello empecé a tomar rutas de día, menos viajes nocturnos. Guardaba un bate de aluminio detrás del asiento, no contra animales, sino para poder sentirme tranquilo. Aún así, esa sensación de no estar solo, incluso en silencio, nunca se fue. Ese tramo de carretera antes era solo asfalto. Ahora, cada vez que lo recorro, miro más los espejos que el camino de enfrente. Algunos creen que el peligro siempre hace ruido, pero con los años aprendí algo. No son los faros lo que asusta en la noche. Lo que de verdad da miedo es cuando no hay ninguno. Acababa de terminar de cargar un envío en un depósito a las afueras de San Diego. Piezas de automóvil, sobre todo tambores de freno y amortiguadores. Carga pesada. Las correas estaban firmes, revisadas 3 veces. Era el último resplandor del día y mi idea era avanzar hacia el este y encontrar un área de descanso antes de la medianoche. El despachador se había retrasado otra vez y ya llevaba 2 horas fuera de horario. Uno de los muchachos del depósito bromeó al despedirme. Ten cuidado cuando cruces el tramo del desierto cerca de Barstow. De noche pasan cosas raras por ahí. Le levanté el pulgar y seguí. Comentarios así no me impresionan. Llevo demasiado tiempo en la carretera y he escuchado toda clase de leyendas urbanas en mostradores de comedores desde Portland hasta Laredo. Aún así, nunca descuido mi camión. Unos kilómetros después de Lucerne Valley se encendió la luz de presión de neumáticos. Eje trasero, lado del conductor. Podía ser cualquier cosa, incluso una fuga lenta, pero no quise arriesgarme. Me aparté en un amplio arcén de grava, justo antes de que la carretera se estrechara a un solo carril por sentido. No había coches a la vista, solo matorrales y formaciones rojas hasta donde alcanzaba la mirada. Encendí las intermitentes y bajé la ventanilla a la mitad para dejar entrar algo de aire. El asfalto aún irradiaba calor del día, pero el cielo ya estaba teñido de rojo oscuro. Estaba a punto de bajar para revisar la presión cuando vi movimiento en el espejo lateral. Un hombre se acercaba a pie, chaleco, guantes, gorra. Parecía salido de la nada. Me quedé en la cabina. Saludó como si nos conociéramos de toda la vida. Vi las luces de emergencia. Dijo con un tono demasiado alegre. ¿Necesitas ayuda? La ventana seguía medio abierta. Estoy bien, solo comprobando el sensor, respondí, pero siguió acercándose. Soy de asistencia en carretera. A veces patrullo por aquí de noche. Nada encajaba, sin identificación, sin furgoneta, sin distintivos. Llevaba un rollo de herramientas en la cadera y un trapo en la mano, como si intentara demasiado parecer mecánico. Señaló mi llanta. ¿Quieres salir un momento? Puedo echarle un vistazo. Así vuelves a la carretera más rápido. No, gracias, respondí, tranquilo pero firme. Él sonrió otra vez, demasiado amistoso. ¿Seguro? No querrás quedarte tirado aquí de noche. No hay mucha ayuda por esta zona. Ya avisé, mentí. La patrulla de caminos viene en camino. Hubo una pausa, luego asintió, pero su expresión cambió, como si lo que fingía ser ya no pudiera sostenerse. Bueno, si alguien ya viene, mejor, dijo, retrocediendo. Solo quería ayudar. Lo seguí con la mirada en el espejo mientras alejaba hacia el anochecer del desierto. No hacia un coche, sino directo a matorral. Yo no me moví. Después arranqué el motor y me incorporé a la carretera, las manos firmes en el volante. No aceleré, conduje como siempre, pero alerta. La luz de presión seguía parpadeando. No me importaba. Decidí llegar hasta la siguiente estación y dejar que alguien de confianza lo revisara. Cuando al fin encontré una parada de camiones con taller, entré al área de reparación. Salió un muchacho llamado Danny, limpiándose las manos con un trapo. El sensor de la llanta marcó un problema. Le dije, ¿podrías echarle un vistazo rápido? Se metió debajo del camión. Menos de 5 minutos después regresó con 3 tuercas en la mano. Estas estaban a punto de salirse, dijo. Alguien las aflojó. Seguramente esperaban que la rueda se soltara cuando tomases velocidad. Esto no fue un accidente. Yo no respondí. Solo asentí. Dejé que el silencio hablara por mí. Danny apretó todo de nuevo.
Revisó 3 veces el resto de las ruedas y me dio un número a que podía llamar si necesitaba algo durante la noche. De vuelta en la cabina, recordé lo que una amiga me había dicho hace años, una camionera que conocí en Oregón. Si después de una avería alguien aparece demasiado rápido, no salgas de la cabina. No importa lo amables que parezcan. En este trabajo no hay caballería, solo buitres que saben dónde estás vulnerable. En su momento pensé que exageraba. Ahora creo que yo también me he vuelto paranoico. Llevo 7 años conduciendo cisternas. Químicos, en su mayoría con nombres imposibles de pronunciar si no has hecho un curso de materiales peligrosos. Normalmente no paso por los Apalaches, pero el 2020 fue un año extraño. Las rutas cambiaban, la demanda subía y bajaba. Esa semana el despacho me mandó en un recorrido nocturno de Knoxville a Raleigh Lake, y el GPS me envió por unas carreteras de montaña cerca de Asheville. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Sentía que llevaba media hora subiendo el mismo tramo. Cuestas largas, curvas cerradas que te hacían dudar de tus propios espejos. Los ojos me ardían de cansancio. El café que había tomado antes ya no hacía efecto. Unos 20 minutos atrás se había cerrado una niebla espesa, de esa que devuelve la luz de los faros como una pared blanca. Llevaba las ventanillas entreabiertas para dejar entrar el aire frío de la montaña y mantenerme despierto. No tenía música puesta, solo el ritmo del motor y alguna voz perdida en la radio CB. A ambos lados, bosque, nada de luces, ni señales, solo una carretera que parecía repetirse una y otra vez. Ya estaba pensando en buscar un lugar para detenerme cuando la vi, justo en medio de mi carril. Una mujer, cabello largo, vestido claro, inmóvil. Pisé los frenos con tanta fuerza que todo en la cabina retumbó. El cinturón me apretó el pecho, el vaso de café se volcó y la bocina sonó. Pero ella no se movió. No levantó los brazos para detenerme. No se apartó. Solo estaba allí, mirándome, los brazos caídos, como si su papel ya estuviera cumplido y ahora fuera mi turno. Subía a unas 25 millas por hora, así que alcancé a frenar. Quedé a unos 5 metros de ella. La niebla se arremolinaba en torno a sus piernas, los faros la iluminaban por completo, y aún así no reaccionaba. Ni un parpadeo, ni un paso hacia adelante, ni uno hacia atrás. Me incliné sobre el volante, ajusté los espejos, asegurándome de seguir bien centrado en el carril. Por un instante pensé que tal vez todo era un espejismo. Quizás nunca estuvo ahí. Toqué la bocina otra vez. Nada. Entreabrí la puerta. Me incliné a medias y grité. ¿Estás bien? Sin reacción, ni un movimiento. En ese instante algo dentro de mí se activó. Cerré la puerta de golpe, la aseguré con el seguro y busqué la cámara del tablero. La luz roja parpadeaba. Estaba grabando. Alcé la vista y ya no estaba. Me quedé con el pie aún en el freno, tratando de decidir si realmente había visto lo que creía. Incluso revisé la grabación, la carretera, las luces de mis faros, el momento en que me detuve y nada. Ninguna figura, solo niebla. Miré alrededor por si había un desvío o algún camino desde donde pudiera haber salido. Nada, solo árboles y arcén. Solté el freno con cuidado y volví a avanzar, esta vez más despacio. En los espejos no aparecía. En ningún sitio estaba. Solo niebla y carretera. Seguir conduciendo se sentía equivocado. Pensé en dar la vuelta. ¿Pero para qué? No iba a llamar a emergencias para decir que había visto un fantasma con buena postura. Ni pensarlo. Unos 45 minutos después, me aparté en un ensanche de grava para revisar las correas. Es costumbre, sobre todo con cargas peligrosas. Hay que asegurarse de que todo esté firme, sin fugas raras, nada movido. La niebla seguía espesa, pero el sitio era lo bastante amplio como para meter el remolque de reversa y dejar el frente listo para salir. Encendí las intermitentes de emergencia, tomé la linterna y bajé de la cabina. Empecé por el lado de copiloto, revisando las llantas y las correas. Todo parecía en orden hasta que escuché un golpe en la parte trasera del remolque. Me detuve, apuntando la linterna hacia el panel lateral. Esperé. Golpe, golpe. El mismo sonido. 2 impactos suaves, como nudillos contra metal. Rodeé hacia la parte trasera, iluminando el camino. La puerta estaba cerrada, pero el pestillo inferior parecía algo flojo. Lo probé. Se abrió con apenas presión. Y estos remolques son resistentes. Esos seguros no se sueltan solos. Yo siempre los reviso 3 veces, más aún con carga química. Abrí un poco la puerta, el corazón retumbando en los oídos.
Dentro no había nada. Carga intacta, tambores sin fugas, ningún escondido. Cerré de inmediato, sacudiendo los cerrojos 2 veces antes de asegurar todo. Retrocedí unos pasos, linterna en mano, y barrí con la luz los árboles al otro lado de la carretera. Fue entonces cuando vi algo más en el suelo. A unos 5 metros de parachoques, una fila de huellas descalzas en la grava. No iban hacia el tráiler, sino alejándose, directo al bosque. Ni siquiera volví a revisar las correas. Subí a la cabina, cerré todo con seguro y conduje hasta Raleigh sin parar. No comí, no dormí. Al llegar al destino, lo primero que hice fue revisar de nuevo el sello. Seguía intacto, nada fuera de lugar, como si todo hubiera sido imaginación. Pero yo sé lo que vi. Sé que aseguré esa puerta, y sé que esas huellas no eran mías. Todavía no sé qué demonios fue aquello. Más tarde, en una parada, otro camionero me dijo que podía haber sido una alucinación, que entre el estrés, la niebla y la falta de sueño, la mente inventa cosas. Pero las alucinaciones no dejan huellas, no llaman a la puerta, y mucho menos se plantan en medio de la carretera esperando que te detengas. Esto pasó al oeste de Tucson, en la autopista 86, a principios de octubre de 2022. Lo recuerdo bien porque acababa de llevar una carga de vigas de acero a Ajo y volvía vacío. El sol ya se había puesto, la carretera estaba desierta y el desierto empezaba a enfriarse lo suficiente como para bajar las ventanillas a la mitad. Tengo 34 años. Pasé 8 en el ejército antes de dedicarme al transporte. Tal vez por eso noto detalles que a la mayoría se le escapan. Y esa noche, los detalles no cuadraban. Conducía tranquilo, a unas 60 millas por hora. No había tráfico en millas, solo yo y el rumor de las llantas. Ni siquiera un conejo se cruzaba en el haz de luz. De repente, sin previo aviso, apareció un SUV oscuro detrás de mí. Luces rojas y azules, los faros largos parpadeando, pero sin sirena. Me han detenido algunas veces antes. Controles aleatorios, básculas, lo típico con el DOT. Sé perfectamente cómo debe lucir un vehículo de patrulla. Y ese no encajaba. Demasiado impecable, sin reflector lateral, sin distintivos, sin defensa delantera. Solo un SUV negro, liso. Parecía más un coche de alquiler que una patrulla. Las luces estaban montadas dentro de parabrisas, no encima. Aún así, reduje la velocidad, puse la direccional y me orillé en un ancho tramo de tierra. El estómago ya se me encogía. Él salió despacio, con la mano cerca del cinturón. No llevaba uniforme, ni sombrero de patrullero, ni placa visible, solo una chaqueta azul marino y vaqueros. Se acercó por el lado de pasajero, lo cual ya era raro. La mayoría de los policías se aproximan por el lado de conductor, salvo que el tráfico lo impida. Me incliné, bajé un poco la ventanilla y mantuve las 2 manos a la vista. Dijo: «Buenas noches, conductor. ¿Qué llevas?» Su voz era plana, sin saludo, sin identificación. Respondí: «Nada. Voy vacío desde Ajo». Levantó la mirada hacia la cabina dormitorio. «¿Tienes cámaras ahí?» Esa fue la primera gran señal de alarma. Los policías no preguntan así por las cámaras. Y enseguida añadió: «¿Cuánto pesaba tu carga? ¿Te importa si echo un vistazo dentro?» Yo le solté. «¿Número de placa?» Se quedó quieto, como si no lo esperara. Luego dijo: «Es una revisión rutinaria. Baja y revisamos papeles». No me moví. Repetí con más firmeza: «Enséñame tus credenciales». Él dio medio paso atrás, la mano aún cerca de la cadera. Yo me incliné hacia el micrófono de la radio y apreté el botón lo bastante fuerte para que me oyera. «Bracker 9. Tengo un posible impostor en la 86 hacia el oeste, marcador 103. Solicito confirmación». En cuanto lo dije, salió disparado. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y regresó a toda prisa hacia el SUV. Salté a la cabina y aceleré en la noche. Sin luces traseras, y lo juro por Dios, sin matrícula en la parte de atrás. Esperé unos 5 o 10 minutos. Al final logré comunicarme con un patrullero real a través de la central. Le di la mejor descripción que pude. Enviaron a alguien, pero cuando llegaron ya no quedaba rastro. Sin imágenes de cámaras de tráfico, nada en las gasolineras cercanas. El desierto sabe tragarse las cosas enteras. Al día siguiente instalé una cámara en el tablero. Hoy en día no me detengo ante luces a menos que vea claramente la placa de un oficial detrás de cristal. Y si vuelven a intentarlo por el lado del copiloto,
Ni siquiera bajaré la ventanilla. Sigo pensando en las preguntas que hizo sobre la carga, sobre las cámaras. No buscaba ponerme una multa. Buscaba una oportunidad.